Buenas noches Adriana, buenas noches Gustavo. Buenas noches, ahora sí te escuchamos. Buenas noches Gustavo. Buenas noches, Antonio. Ustedes están a las 2 de la mañana, creo, ¿Dónde están? en Ginebra. Entonces, están a las 2 de la mañana Allí nomás. y entonces, Son las 12:30. 12:30. Sí, porque estamos a 6 horas en invierno. Ok. En un par de meses ya cambia, o en Sí. un mes ya cambia. Bueno, pero de todas maneras es un esfuerzo grande. Si fuera yo a esta edad, y quisiera, por favor, pedirle a las personas que están conectadas virtualmente que saluden y para que sepamos quiénes estamos aquí hoy. Por favor, quisiera, en el orden en que las veo, Fabio. Hola Fabio, ¿nos escuchas bien? Hola, sí, buenas noches. Soy Fabio Lozano y soy profe en la Universidad de San Buenaventura, en la Facultad de Ciencias Vladimir. Políticas. ¿Quién Hice sigue? mi Vladimir. doctorado en humanidades y pues, he sido profesor del curso de conflicto y paz en Colombia hace varios años y he sido defensor de derechos humanos también hace rato, fundador de CODES. Gracias Fabio, bienvenido. Vladimir. Valentina. Valentina, es que a esta edad esa letra tan chiquita yo no alcanzo a verla bien. Valentina, qué pena. Valentina, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Valentina Agravalo y soy estudiante de Derecho de la Universidad San Buenaventura y pues ahorita estoy en séptimo semestre. Ayúdame Adriana, ¿quién sigue? ¿Lina? Laura. Laura, buenas noches. Laura Henry. Ok. Buenas noches para todos. Me disculpo que voy llegando del trabajo. Pues digamos que estamos hoy con mi esposo el día de hoy. Nos llamó mucho la atención la invitación. Yo soy psicóloga, profesora en la Universidad del Bosque. Y tengo una maestría en psicología clínica en la Universidad de San Buenaventura. Y pues muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy en este espacio. Discuso los espacios que se está manejando. Él es filósofo y estudió literatura en la Universidad Javeriana, entonces se encuentra con un doctorado sobre lectura crítica y política en el país. Ok. Muchísimas gracias por estar aquí y para que vean que los filósofos sí pueden conducir y las filósofas. María. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Alejandra Calderón y soy estudiante de Derecho. Actualmente estoy cursando el séptimo semestre en la Universidad San Buenaventura y pues principalmente agradecerles por esta invitación. Bienvenida Alejandra. Y ahora aquí en este recinto, Muy buenas tardes, mi nombre es Eliana Labrador, aquí tengo varios estudiantes, también el profesor Fabio Lozano, que es mi colega de la Universidad de San Buenaventura. Muchas gracias a Fabio y a todos los estudiantes por participar, Valentina, María Alejandra y a todos los invitados, muchas gracias por estar presentes en este momento. Bueno, eso es. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es John Edir Jaramillo Ferro. Vengo de parte hago parte del equipo de la Defensoría del Pueblo de la Delegada para las Víctimas. Buenas tardes, noches para quienes están allí conectados y quienes estamos aquí. Qué rico volver a encontrar
espacios para vernos en la vida real y en persona, lo que no significa que también hay que celebrar que estas tecnologías nos dejan conectarnos desde los lugares donde sea que estemos. Mi nombre es Tatiana Lara, yo vengo en representación también de la delegada para las víctimas de la Defensoría del Pueblo, no sé, politóloga, una maestría en educación por ahí, un doctorado en desarrollo por ahí avanzando, profe toda la vida en asuntos de ciencias sociales, de ciencia política y de gobierno. Entonces, pues qué delicia encontrar espacios como este. Gracias por esa invitación, que sea de mucho provecho para todos los que estamos conectados y conectadas aquí también. Buenas noches, mi nombre es David Franco, vengo aquí en calidad de amigo, trabajo en este momento en restitución de tierras, entonces estamos muy interesados en escuchar el día de hoy el tema del que van a hablar aquí mi amigo Leonardo. Gracias por la invitación. Hola, buenas noches a todos y todas, mi nombre es Julia Madariaga, hago parte del programa de Tierras de USAID y estoy aquí saludando a mi mentor y maestro Gustavo Gallón. Fue la Comisión Colombiana de Juristas la que me enrutó en este camino, entonces qué alegría poder compartir esta noche. Gracias. Gracias. Yo soy Antonio Madariaga. Lo de Madariaga en los apellidos es una casualidad, ¿cierto? La casualidad de que es mi hija mayor. Antonio Madariaga, yo tengo el placer de ser amigo de Gustavo y de Adriana y de formar parte de algunos de los colectivos en los que hemos trabajado por años, entre ellos de la Asamblea de la Comisión Colombiana de Juristas y de la Asamblea y el Consejo Asesor de FIDERAR. Y mi última, porque a esta edad ya uno solo puede hablar de lo último que hizo, porque no tiene que echar cuentos muy largos. Mi último trabajo fue como asesor político del presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú. Y tengo la tarea hoy de ayudar a que se desarrolle esta tertulia, que queremos que sea lo más conversada posible. Y para eso vamos a tener hoy con nosotros a Leonardo Salcedo. Leonardo formó parte del equipo que trabajó en el volumen que conocemos como Colombia Adentro, que es el volumen territorial de la Comisión de la Verdad, uno de los 11 volúmenes y de las 9.740 páginas que tienen los volúmenes de la Comisión. Leonardo hoy está vinculado con el Centro de Memoria Histórica para seguir en esa tarea de construir memoria, ¿sí? Y hoy queremos básicamente una lógica que es la siguiente. Leonardo va a hacer una presentación, ¿cierto?, de alrededor de 30 minutos. Es muy importante, ahora vamos a ponchar un mapa, ¿cierto?, y él se va a mover y les quisiéramos pedir que estuvieran pendientes del mapa porque él se va a mover con esa referencia, ¿cierto?, que sobre el territorio, que no es solamente un mapa, pero es la figura que podemos usar hoy como referente, que es la figura plana de un mapa. En la primera parte, y después vamos a tratar de conversar. Yo voy a conducir esa conversación un poco para ponerle algo de picante con algunas de las cosas que a partir del informe de la comisión nos sugieren nuevas reflexiones, en la medida en que consideramos que el informe de la comisión es un aporte en un momento histórico de un proceso que en Colombia no acaba con el informe de la comisión, y que no solo no acaba con el informe de la comisión, sino que obliga a nuevos desarrollos con el fin de avanzar en el anhelo que todos y todas tenemos de que este país transite por los caminos de la democracia, la paz y la reconciliación. Por eso estamos hoy en Pan, Paz y Vino, que es la expresión material,
¿sí? De esta perspectiva de ayudar en esa condición. Leonardo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Después del trabajo de la comisión, va llegando personas que les pedimos que se incorporen y, por favor, Leonardo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonio, y buenas noches a todos y a todas. ¿Ya arranco? ¿Vas a hacer algo? ¿Ya? ¿Nos vamos? Listo, qué susto. Bueno, yo... Sí, maravilloso, qué bueno. Yo soy Leonardo Salcedo, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy antropólogo de profesión de la Universidad Nacional, tengo una maestría en desarrollo rural. Estoy cursando un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Empecé ese doctorado luego de terminar mi tarea en la Comisión de la Verdad, que estuvo ligada en general a la construcción del capítulo territorial Colombia Adentro y en particular al desarrollo del último acápite que habla de las afectaciones al campesinado. Y actualmente hago parte del Centro Nacional de Memoria Histórica en temas de relacionamiento y coordinando el Observatorio de Memoria y Conflicto y continuando la tarea esclarecedora que inició y con una forma contundente la Comisión de la Verdad. Voy a organizar como la presentación del capítulo en unos 4 temas. Lo primero es contarles como algunas reflexiones conceptuales que hicieron parte de la construcción del capítulo. Segundo, en el marco de eso, toda una reflexión en torno al tiempo y el espacio, que tiene que ver con cómo asumir la periodización que estableció la Comisión de la Verdad. Y 2, cómo organizar la complejidad del territorio colombiano, sus fronteras político-administrativas, sus fronteras ecológicas, sus fronteras poblacionales y su relación con la historia del conflicto armado y con la forma como el conflicto armado se configuró a lo largo de la historia en el marco de un territorio, de un espacio geográfico y de unas dinámicas poblacionales que lo apropian y lo construyen, y cómo al mismo tiempo el conflicto armado fue configurando y reconfigurando varias de estas realidades regionales y territoriales. Luego, hacer como un breve resumen de los principales hallazgos a lo largo del capítulo. Y finalmente, una pequeña reflexión ya como muy en plan de abrebocas, motivando la lectura y seguramente la discusión en esta tertulia en torno a las diferencias y particularidades territoriales y regionales que tuvo el conflicto armado, o que ha tenido el conflicto armado en Colombia. Entonces, empiezo por el principio. Elaborar un capítulo territorial en el informe final de la Comisión de la Verdad tenía un reto principal y era qué se busca, sabiendo que se tiene un capítulo sobre la narrativa histórica que habla de cómo y dónde se desarrolló la guerra en Colombia, un capítulo sobre los hallazgos principales que la gran mayoría están ubicados en un dónde y en un cuándo, ¿cierto? De unos impactos sobre la población, psicosociales, etcétera, etcétera, que también, es decir, es imposible decir que es que tenemos un capítulo territorial y otros que no son territoriales cuando todos, digamos, de alguna manera tienen que hablar de dónde y cómo sucedió la guerra, y una guerra pues que obviamente tiene todos los sabores y colores que implica la diversidad territorial y cultural de nuestro país. ¿Qué preguntábamos entonces? Que fue como la pregunta inicial que motivó el proceso investigativo, y es cómo la guerra se adaptó a las realidades geográficas, culturales e históricas de cada uno de los territorios, y cómo la guerra reconfiguró territorialmente, poblacionalmente, políticamente, económicamente el país, incluso culturalmente en algunos casos. Es decir, cómo el paso de la guerra, primero, por qué llegó la guerra a los lugares donde fue llegando, y segundo, qué dejó la guerra y qué cambió la guerra. Obviamente eso pasa también por preguntarse qué encontró la guerra, qué encontraron los actores armados cuando llegan a los territorios. Y cómo además no es entender la guerra como una suerte de ente
metafísico que iba moviéndose por los territorios, sino como además un montón de conflictos que ya habían en la población en los territorios, entre las élites, las comunidades indígenas, afro, campesinas, urbanas, etcétera, etcétera, con una serie de conflictos sociales, económicos, políticos, asumen el conflicto armado, lo reciclan, lo apropian y casi que uno puede, no sé, fácilmente uno podría hacer una geografía de bloques de las AUC, de bloques y frentes de las FARC, y leer a la luz de los lugares donde sucedieron, de la procedencia histórica, geográfica, cultural de sus miembros, de sus líderes, de sus cabecillas, un montón de rasgos de cómo se comportaron en la guerra y de qué buscaban en los territorios, en el desarrollo, en la guerra. Y ahí nos ayudamos mucho de los trabajos que ya había adelantado una serie de académicos numerosísima en Colombia, de estudiosos, de entidades públicas, pero conceptualmente nos ayudó mucho un elemento que se generó en el CINEP y que se generó de la mano del trabajo profundo y de la genialidad del profe y padre Fernán González, que es la presencia diferencial del Estado en el tiempo y el espacio. Y es responder, de alguna manera, es una forma de salir al debate sobre si en Colombia tenemos una situación de abandono estatal que afecta a esa, entre comillas, que algunos llaman Colombia profunda en los territorios, porque estamos en Bogotá y hoy en Chapinero, entonces esto no es Bogotá ni es un territorio, por alguna razón, sino los territorios afuera, y entonces allá hay un abandono estatal, y entonces por eso es que se da la guerra y se reproduce, y por eso es que no podemos salir de ella hasta que el Estado haga presencia. Y un poco lo que muestra Fernán González y el CINEB en general en una serie de investigaciones regionales, donde se van preguntando cómo la conformación del Estado desde el inicio de la República, del Estado republicano colombiano desde el siglo XIX, se va relacionando y hermanando con la historia de los conflictos bipartidistas, de la conformación de las élites y ya en el siglo XX, de toda la crisis institucional que va a llevar a las violencias en los años 40 y 50, la violencia conservadora inicialmente, a la violencia anticomunista segundo y luego todo el desarrollo de la guerra insurgente, contrainsurgente y de la aparición del narcotráfico. Es decir, y lo que va concluyendo ahí, que fue para nosotros, digamos, esclarecedor en un primer momento y es parte como de esos activos del pensamiento en Colombia sobre el entendimiento del conflicto armado que para la Comisión de la Verdad fueron cruciales, y es que el Estado nunca ha estado ausente de ningún lado, sino que ha aparecido diferencialmente en todos los lados. Aparece mediante la fuerza pública, aparece mediante las misiones católicas de compañías católicas autorizadas por el Estado colombiano, aparece mediante sus empresas con concesiones territoriales, aparece mediante alcaldías, gobernaciones designadas hasta 1988 por el presidente de la República y va apareciendo diferenciadamente. Y no es como una suerte de inercia que lleva al abandono, sino es todo un proceso de conformación del mismo Estado, de llenada del territorio por parte del Estado y de los conflictos, tanto entre élites que eso genera, como, muy importante, conflictos entre élites políticas y económicas contra poblaciones indígenas, campesinas, colonas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, campesinas. Esa fue la pregunta y ese fue como el inicio, como esos antecedentes, ese respaldo inicial que nos permitió iniciar el proceso investigativo. Luego viene un tema metodológico súper complejo que tiene que ver con el tiempo y con el espacio. La Comisión de la Verdad estableció primero en sus inicios una hora cero de la investigación que marca en 1958 y luego crea, ya mucho más adelante, crea una periodización como unos bloques de periodos sobre los cuales abordar el problema y que tienen como unos hitos muy particulares, sobre todo hay 3 hitos muy particulares que, digamos, creo que no dejan lugar a muchas dudas que son muy importantes a nivel nacional y con sus respectivas interpretaciones o sus respectivos análisis regionales. El primero tiene que ver con 1978, la llegada de Julio César Turbay Ayala, la emisión luego del Estatuto de Seguridad. Se combina eso con la celebración de la 6ª conferencia de las FARC, donde uno de los puntos principales es iniciar un proceso de despliegue territorial por diferentes lugares del país.
y se va a conjugar con la inquietud de una serie de grandes empresarios, de grandes poseedores de tierra y de ganado en Colombia, sobre la necesidad de reaccionar a ese despliegue insurgente que se venía dando, particularmente en el Magdalena Medio, en algunas zonas sur del Caribe colombiano, en el departamento de Antioquia principalmente. Luego tiene otro hito que es muy cercano al anterior, que es 1982, donde se celebra la 7ª conferencia de las FARC, donde afianzan su proceso de despliegue territorial, afirmando un plan estratégico para la toma del poder que se va a mantener casi que hasta, digamos, va a ser su hoja de ruta hasta bien entradas las conversaciones del Caguán, un poquito después incluso, donde va a aparecer el MAS. Ya sabemos toda esta historia en torno al secuestro de la hija menor de los Ochoa, el papel de Pablo Escobar, González Gacha, etcétera, etcétera, cómo se conforma el MAS y cómo van a aparecer hacia los llanos orientales de Piedemonte y un poquito hacia adentro por el norte del Meta, Puerto Gaitán, Puerto López, y un poquito más hacia el occidente, temas de ganadería, temas de esmeraldas, junto con ganadería en el Magdalena Medio, junto con un músculo ya creciente del narcotráfico que ya para 1982 estaba exportando masivamente cocaína y acumulando millones de dólares en ese ejercicio de varias de las provincias de Antioquia, donde se va conformando ya lo que luego vamos a conocer como el fenómeno paramilitar. El tercer hito también está relacionado con esto, que tiene que ver con una serie de procesos de paz donde ya, y la Constitución del 91, hubo una discusión fuerte en esa periodización sobre si estábamos en el 91 o en el 93, donde se celebra la 9ª conferencia de las FARC, donde ya definen una ampliación total y donde ya están recibiendo un músculo económico de la mano primero de la regulación y ya luego de una participación mucho más activa en todo lo que significa la economía política de la cocaína. Y al mismo tiempo, ese proceso que había empezado por inicios de los 80, que había recogido viejos procesos, que ya, de los que ya vamos a hablar, se consolida en lo que ya en 1996 se va a formar como las Autodefensas Unidas de Colombia y va a tener un despliegue a nivel nacional, también muy nutrido por las economías del narcotráfico, pero no solamente por ellas, sino por otras economías legales también que aportaron en ese despliegue, y un proceso de maduración que empieza a inicios de los 90, pero que solo se va a consolidar hasta el Plan Colombia, que de maduración, tecnificación y profesionalización de las fuerzas militares y ya en un ejercicio de arreciar el conflicto armado. Ya luego hay otros puntos de la periodización hacia los finales de la guerra, la llegada los finales del periodo de análisis, la llegada del gobierno de Uribe, la llegada del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero eso nos dejaba una pregunta, y es que cuando empezamos a abordar los temas territoriales, cuando empezamos a buena parte, alrededor del 65% del total de testimonios que tomó la Comisión de la Verdad y tal vez más, fueron tomados por los equipos territoriales que luego se convirtieron buena parte de ellos en equipos de investigación que contribuyeron a este informe. Y en muchísimas regiones la historia no empezaba en 1958. Y el entendimiento de lo que pasa después tampoco empieza en 1958. Había habido, entendemos nosotros, un debate alrededor del plenario de comisionados, donde el comisionado Alfredo Molano había insistido en que la fecha se corriera un poco hacia atrás y donde luego se define en el documento final que había un periodo que se entendía como de contexto, que empezaba en 1944, que tiene todo el sentido con la crisis del gobierno, del segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, y que iba hasta el 58. ¿Qué pasa? Que todavía hay muchísimas cosas por esclarecer en ese periodo. Es decir, no tenemos suficiente esclarecimiento para afirmar que ese periodo solo lo contamos como contexto. Y la prueba de eso es que cuando nuestros equipos se iban por el Sumapaz, se iban por el Piedemonte del Meta, se iban al Eje Cafetero, se iban al Magdalena Medio, se iban al Boyacá, a diferentes provincias de Cundinamarca como la de Río Negro, la de Tequendama, empezaban a escuchar historias cuyas raíces explicativas del conflicto armado que luego sucedió están ancladas muchísimo antes. Y donde además encontrábamos cosas que no quedaron registrados
ni en los documentos de Germán Guzmán Campos, Orlando Falz y Eduardo Umaña de la violencia en Colombia, que tampoco quedaron registrados en el gran trabajo que desarrolló Polo Quiste en los años 80 esclareciendo el periodo, ni en los trabajos de Gonzalo Sánchez, ni en Nedófilo Medina, ni en un montón de trabajos muy importantes y valiosos que intentaron trabajar esa época llamada la violencia. Y veíamos que había un montón de realidades regionales que no se explicaban solamente parándonos en el 58, porque lo que había pasado antes aparecía, digamos, muy esclarecedor y explicativo. Y en ese sentido, el informe es tal vez el único que en clave de esclarecimiento desarrolla ejercicio, desarrolla un periodo antes del 58, tanto en la región del centro del país, como en la región del Magdalena Medio, como en la región de la Amazonía y el Pacífico, donde además se van muchísimo antes, hablando de una violencia racista estructural que está, digamos, muy enterrada en la historia, incluso antes de que esto se llamara Colombia. En la Orinoquía, donde no se puede entender qué pasa en la Orinoquía sin entender de dónde llegó la gente que pobló la Orinoquía y de qué huían cuando llegan a poblar la Orinoquía, o en el norte del Cauca, ¿sí? Y en el Valle del Cauca. Entonces, este capítulo sobre las dinámicas territoriales del conflicto Colombia Adentro avanza de alguna manera rebeldemente al mandato del plenario de pararse desde 1958 y se va mucho más atrás. Claro, hay otros capítulos que tienen elementos de contexto. Incluso creo yo que hubo capítulos que tuvieron desarrollos investigativos que daban para esclarecer temas antes del 58, pero ya en las versiones finales de los documentos deciden hacer elementos de contexto. Bueno, ¿qué nos vamos encontrando ya cuando analizamos las dinámicas territoriales? Yo no sé si el mapa está ponchado, es que no lo vemos acá y yo quisiera, no sé, los amigos que nos están ayudando, si pudiéramos poner el mapita. Gracias, pero está al revés. Está patas arriba, todos estamos... Está volteado, está como en un espejo. Estamos que caemos todos al océano, al mar Caribe. Qué raro ver Colombia al revés, ¿no? ¿Cómo? Nosotros la estamos viendo bien. ¿Ustedes lo ven bien? Bueno, acá no, pero bueno, ahí... Entonces, un esfuerzo de imaginación. Les voy a contar muy rápidamente cómo se organizó la territorialización para el informe y luego ya empiezo a hablar de los hallazgos y un poco vamos yendo región por región. Bueno, el mapa habla solo, salvo unas partes rayadas de ese mapa. Y es que encontramos que en muchísimos casos la realidad territorial colombiana transgrede las fronteras departamentales político-administrativas y hay dinámicas territoriales que aportan al entendimiento regional de más de una región. Entonces les voy a poner un ejemplo. Lo que conocemos como el departamento de Córdoba, todas esas grandes cuentas de los ríos Sinú, San Jorge, etcétera, son la cuna junto con el Urabá antioqueño, desde la cual se impulsa el fenómeno paramilitar hacia el resto del Caribe y casi que se pilotea, por ponerle un nombre, se ensaya por primera vez el modelo paramilitar, el modelo político-económico paramilitar en una región como esta. ¿Qué significa esto? Que no podemos entender la región Caribe, el resto del Caribe, sin tener en cuenta ese departamento, que además tradicionalmente lo entendemos como parte de la región Caribe. Pero tampoco podemos entender la realidad del noroccidente de Colombia, del departamento de Antioquia, del mismo eje cafetero, de algunas zonas del Chocó, del Urabá chocuano, sin entender lo que pasa en ese departamento. Entonces, decimos que el departamento de Córdoba, por ejemplo, es una región bisagra, cuyo territorio y dinámicas históricas van a ser tenidas en cuenta cuando se cuente la historia y se desarrolle la historia del noroccidente colombiano con el centro en Antioquia y cuando se hable de la región Caribe. Igualmente ocurre con los departamentos de Guaviare y del Caquetá, que ambos están a medio camino, incluso ecológicamente y poblacionalmente, entre lo que entendemos como la Gran Amazonía y lo que entendemos como la Gran Orinoquía.
Claro, uno puede ponerse purista, antropólogo, geógrafo o ecólogo y intentar determinar cuál es la franja de transición entre los pastos amargos tradicionales de la Orinoquía y las zonas más selváticas de la Amazonía, o puede ponerse estricto, digamos, ya mirando las ubicaciones de los pueblos indígenas y de sus dinámicas de movilidad, etcétera, etcétera, en el oriente del Caquetá, en el Guaviare más selvático, en el sur del Meta. Pero más allá de eso, como la tarea es esclarecer temas de conflicto armado, vemos que tanto el entendimiento de la Gran Amazonía como el entendimiento de la Orinoquía requieren incluir en ambas regiones el Meta y el Caquetá. Igualmente con el eje cafetero. La historia de Antioquia y de Córdoba, del noroccidente colombiano, influye totalmente en la historia del eje cafetero, pero el eje cafetero también es determinante para entender fenómenos como el Cartel del Norte del Valle, por ejemplo, que colinda al norte. Y además es determinante para entender todas las violencias alrededor de la economía del café. Muchísimas gracias. Todas las violencias que ocurren alrededor de la economía del café durante la época de la violencia conservadora, de la violencia anticomunista. La formación de la hacienda cafetera y las características geográficas del eje cafetero que hacen que la variedad de café arábigo prenda también y que se pueda además constituir en algunas zonas economías de latifundio que van a ser muy potentes en la primera mitad del siglo XX y que luego van a ser totalmente arrasadas por la violencia. Y ahí comprobamos a partir de testimonios que la tesis de Polo Kist de que la violencia de los años finales de los 40 y 50 está totalmente relacionada, además de debates políticos, con un acaparamiento de la economía del café, que además, valga decir, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, su precio internacional no dejó de subir hasta bien entrada la década de los años 50. Es decir, había una presión económica por esas tierras y por el control de la economía del café, y ahí me voy adelantando con un primer hallazgo. Lo primero es que estas regiones, particularmente el Caribe, el Magdalena Medio, el centro del país, el eje cafetero y algunas zonas de Antioquia, comparten una característica, y es que desde los años 20 arrecian una serie de conflictos sociales agrarios y de conflictos sociales sindicales en el marco de un proceso de entrada de Colombia al capitalismo, extractivistamente ese capitalismo, que van marcando una serie de dinámicas violentas que no necesariamente todavía estamos hablando de un conflicto armado abierto o de un estado de guerra civil abierto, pero sí una dinámica bastante fuerte de conflictos sociales que hacia entrado los años 40, combinados con tensiones políticas que van madurando, empiezan a tener cada vez más masivamente dinámicas violentas. Tiene que ver con la formación del Partido Socialista Revolucionario en 1926, tiene que ver con un hito que es determinante para entender todo lo que está pasando ahora, incluso buena parte de los debates actuales en este gobierno. Uy, Dios mío. Que es la sentencia que emite la Corte Suprema de Justicia en 1926, donde voltea la arepa en los conflictos de tierras. Antes, toda la gente que reclamaba tierras baldías tenía que demostrarle al Estado que la tierra era baldía y no era de una hacienda. A partir de 1926 la Corte Suprema voltea la cosa, Alfredo Molano los llama la prueba diabólica, y es que a partir de ahí era la hacienda la que tenía que demostrar la sana tradición de la propiedad privada de esas tierras. Eso estalla el conflicto agrario en el país, al punto que Olaya Herrera, cuando llega al poder en 1930, dice: en Colombia prácticamente no hay propiedad privada. Es decir, casi nadie podía demostrar que era dueño de la tierra, y eso activa un montón de luchas agrarias. ¿En dónde? En donde se va desarrollando la hacienda cafetera y en donde se van desarrollando plantaciones de economía extractivista. Primero alrededor del banano, del tabaco, luego de la caña, y luego no son plantaciones sino otro tipo de economías de las concesiones petroleras. Entonces vamos a ubicar en el Magdalena Medio, vamos a ubicar en algunas zonas del Caribe, vamos a ubicar en el actual eje cafetero, que en ese momento era el departamento de Caldas, que incluía los 3 departamentos, Risaralda, Quindío y Caldas actuales, en el sur de Antioquia, en el Magdalena Medio antioqueño, el Santander y de Boyacá, y en algunas zonas de Cundinamarca donde proliferan este tipo de economías.
Eso se va combinando obviamente con las tensiones políticas de la época, con un estado de decepción por parte de buena parte de la población con lo que había sido la República Liberal. Hay un montón de avances en términos republicanos que crearon los 4 gobiernos entre 1930 y 1946, pero ni la reforma agraria se consolidó, ni un sistema capitalista moderno en términos de relaciones trabajador-capitalista se consolidaron también, y eso fue desatando una serie de conflictos que se tradujeron en tensiones, en viejas tensiones bipartidistas que tienen su herencia en el siglo XIX y principalmente en la Guerra de los 1000 días, y luego el papel de Jorge Eliezer Gaitán, que va a ser determinante saliéndose a lo largo de su trayectoria política de la diatriba entre lo conservador y lo liberal y apostándole a un gobierno de cambio que logre esa modernización del país en términos de un capitalismo medianamente moderno y de una distribución de la tierra como ya venía sucediendo en ese mismo momento en Guatemala, en México, en Bolivia, en otros países de Latinoamérica, de la mano de gobiernos de corte liberal de izquierda. Y ahí es donde tenemos el segundo gran hallazgo, y es que lo que empieza en 1946, no en el 48 con el 9 de abril, sino desde 1946 con la victoria de Mariano Ospina Pérez en el poder, es una violencia de corte conservador en contra primero de los núcleos campesinos y urbanos que habían apoyado a Gaitán, en contra del gaitanismo, y que luego muy rápidamente se va desenvolviendo hacia el resto de las tendencias del Partido Liberal en los pueblos, y luego hacia el creciente comunismo. El comunismo había nacido como partido en 1930, se va a desarrollar fuertemente en esos años, incluso en oposición a Gaitán, se oponen en las elecciones del 46 a Gaitán, pero luego el comunismo va a ser la sombrilla donde un montón de líderes gaitanistas perseguidos, ya asesinado Gaitán después del 48, van a encontrar no solo refugio al principio, sino identidad ideológica, antihegemónica, antioligárquica, y además apoyo organizativo, como bien dijo Erich Hobsbawm. El comunismo después del cristianismo es tal vez la forma más potente de organización que la sociedad ha conocido en la historia. El comunismo logra organizar un montón de núcleos de guerrillas que se oponen a esa violencia, y ya empezamos en un contexto de violencia muy fuerte. Eso va a generar dos cosas, esa violencia que también se va a configurar territorialmente. La primera es una primera gran reconfiguración territorial, poblacional y económica del país. Grandes masas de población que estaban en las zonas del Viejo Caldas, del sur de Antioquia, de Cundinamarca, del sur de Boyacá, de algunos municipios del eje cafetero, huyen despavoridos por la violencia, son masacrados, asesinados. Pues se recuerda realmente no se recuerda cosas tan tristes como la quema de Ceilán, un pueblo entero que fue incendiado por conservadores, incendiado totalmente con gente, mujeres, niños allí. El bombardeo de Villarrica, donde el ejército instala baterías de artillería de una falda de una montaña a la otra y bombardea el pueblo de la colonia, que era un pueblo de colonos que habían huido de otras partes del país y habían establecido un pueblo allí. O el bombardeo de Yacopí, donde Yacopí es un municipio de Cundinamarca, para los que no lo conocen, es un municipio poco conocido de esta zona del centro del país, muy montañoso, donde las autodefensas campesinas, como se llamaban entonces, guerrillas liberales, gaitanistas, comunistas, se enfrentan y no dejan penetrar ni a chulavitas, ni a pájaros, ni al ejército. La respuesta del ejército, que venía en 1952 de ser formada por esa delegación que mandan del Batallón Colombia a la Guerra de Corea, bombardea el pueblo y lo destruye totalmente. De eso además muy poco se registra en prensa. Esa reconfiguración territorial va a generar dos cosas. Primero, un crecimiento vertiginoso de las ciudades. Bogotá entre 1944 y 1958 casi duplica su población, no llegaba al 1.000.000 de habitantes y luego de esto ya está en 1.800.000 habitantes. La ciudad de Bogotá, igual ocurre en Medellín, igual ocurre en ciudades intermedias, ocurre muy fuertemente en lugares como Barranquilla, mucha gente huyendo de esas zonas centrales del país, la mayoría zonas cafeteras, empieza a poblar las ciudades. Primer punto. Segundo punto, muchas de esas zonas van cambiando de bando e incluso es cuando se consolida algo que hoy entendemos como si fuera de siempre, ¿no? Y es que por lo general zonas del eje cafetero o zonas de Antioquia votan a la derecha, votan conservador o votan uribista últimamente. Eso no ocurría antes, al menos en esas zonas, era una mixtura de esas tendencias. Y tercero,
se va a generar un proceso que es el tercer hallazgo muy fuerte de, ya voy, creo que ahí alrededor de los hallazgos voy hablando de las dinámicas territoriales. Una dinámica muy fuerte de colonización. Entonces, una buena parte de los que huyen de la violencia conservadora, de la violencia antigaitanista, anticomunista, van a las ciudades, otra buena parte huye y se va buscando refugio a lugares donde el Estado nunca había llegado, donde no hay vías, donde no hay escuelas, donde no hay hospitales. No porque no necesitara lo anterior, sino porque donde está lo anterior está el Estado, está el ejército, están los pájaros, están los chulavitas arrasando. A partir de ahí hay ejercicios masivos como los que documenta Alfredo Molano o los que están en el informe, en el capítulo de la Orinoquía o en el capítulo del norte del Cauca, de columnas de marcha que se van a insertar por allá en la cordillera oriental, por el cañón de las Hermosas entre el sur del Tolima y el norte del Cauca, o que se van a ir al piedemonte del Meta, al piedemonte del Caquetá, a buscar refugio y van a conformar allí comunas, se van a encontrar allá con comunidades indígenas que preexistían allá, en muchísimos casos establecen relaciones de cooperación, en muchísimos casos establecen relaciones de conflicto, que ahí va dirimiendo la misma gente, y en ese momento el país está cambiando. Ahora sí entramos al periodo que la comisión marcó como hora cero, empieza el Frente Nacional, y el Frente Nacional empieza con una gran amnistía, diciendo vamos a perdonar lo que ocurrió antes, vamos a hacer todavía no se habla de justicia transicional ni mucho menos, vamos a hacer amnistías, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a seguir hacia adelante a consolidar una república. Saben que el Frente Nacional implica un pacto de transitoriedad entre gobiernos liberales y gobiernos conservadores, al tiempo que se dividen la mitad de los ministerios, la mitad de las gobernaciones y de las alcaldías. Ya saben que hasta 1988 se abre la elección popular de alcaldes y gobernadores. Que la mitad de las juntas de acción comunal. Que iban creándose por esa época. Pero además, el Frente Nacional sale de dos conversaciones que se dan en Cataluña, ahí a las orillas del Mediterráneo, donde estaba exiliado Laureano Gómez luego de que lo depone Rojas Pinilla, que son los pactos de Sitges y Benidorm. Nosotros rastreamos los textos de esos pactos y buena parte, sobre todo del de Benidorm, y luego de un pacto que ya hacen acá en Colombia en el 58, que se llama el Pacto de Marzo, pactan que no van a buscar culpables de la violencia que acaba de suceder en Colombia. Hay un pacto entre los dos partidos de que no vamos a buscar culpables porque dicen que eso lo que puede hacer es agravar la violencia. Lo triste es que ese empezar a contar la historia desde el 58 se replicó luego, más adelante, cuando Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, que firmaron esos pactos, ya habían muerto. Y creo que es importante, o creemos que varias personas creemos que es importante como ir superando ese pacto de silencio que se firmó en esos momentos. Es en esas zonas de colonización donde la traición que sucede en los primeros gobiernos del Frente Nacional, donde empiezan a asesinar a muchos de estos comunistas antiguos gaitanistas que se reincorporan a la vida civil. Es conocido que Manuel Marulanda era jefe de obras en el Tolima, estaba Frías Alape, conocido como Charro Negro, también como líder comunal, y el asesinato de Charro Negro en el 60 activa a todas estas viejas zonas comunistas en el sur del Meta, en el sur del Tolima, en el piedemonte de Meta y Caquetá, en algunas zonas montañosas de Antioquia, a volver a enmontarse, a volver a la dinámica guerrillera. Y ahí ahora sí empezamos una dinámica que va a llevar a estos viejos hechos conocidos de Marquetalia, de Río Chiquito, de la toma de Insá y del nacimiento en 1964 de las FARC, luego el reciclaje de estos estudiantes que venían de Cuba, revolucionarios ellos que reciclan las guerrillas liberales de Rafael Rangel en Santander, aparece el ELN y vamos a tener ahora sí una dinámica inicial. Cuando uno mira las cifras, esto es muy importante, cuando uno pone una línea de tiempo de las cifras de violencia en Colombia, se da cuenta que entre 1964, cuando nacen las FARC, en 65 nace el ELN, 67 el EPL, las cifras de violencia, de victimización, incluso de acciones armadas, son supremamente bajas si las comparamos con lo que había pasado antes durante los años 50, donde hablamos de 300.000 muertos, y con lo que pasa después del 78, con el Estatuto de Seguridad, la expansión de las FARC, el narcotráfico, etc. Son bajísimas, casi que uno puede afirmar que ahí hay un valle en términos de conflicto armado en las ciudades
con expresiones de violencia muy fuerte del ejército y la policía en contra de formas populares, digamos ya como en una dinámica de represión, pero no necesariamente en una lucha contrainsurgente, acciones en el campo, digamos la operación Anorí por allá en el 74, creo que es la operación Anorí, operaciones en contra de las FARC, algunas acciones, la aparición del M-19 y su lógica de impactar en las ciudades, etcétera, etcétera. Pero en términos de cantidad de víctimas no estamos hablando ni de millones de desplazados, según Polokis entre el 46 y el 58 hablamos de 2 millones de personas que perdieron su tierra y se desplazaron de su tierra por la violencia, y entre el 58 y nuestros días estamos hablando de 9 millones. ¿Cierto? Ese periodo de alguna manera de desarrollo y despliegue insurgente que va a tener lugar en zonas que luego conoceremos como zonas de refugio de la guerrilla, el norte del Cauca, el Cañón de las Hermosas en el sur del Tolima, el piedemonte del Meta y del Caquetá, algunas zonas del Magdalena Medio y montañosas de Santander están ahí, y algunas zonas del sur de Antioquia están ahí, y su desarrollo, su despliegue todavía es bajo. Es en los años 70 donde la dinámica contrainsurgente, que además ataca principalmente a la población civil, genera una reacción de las guerrillas de plantear un despliegue estratégico y de empezar ahora sí a buscar una toma del poder insurgente que va a desmadrar la guerra y que sin ningún tipo de cálculo se va a encontrar con la aparición de la semilla. Bueno, ya había aparecido la Bonanza Marimbera, que había financiado algunos de estos grupos, principalmente de herederos de los pájaros en zonas del Caribe y del Magdalena Medio, que ahora ya van a impactar muy fuertemente con una violencia en contra de sindicatos, en contra de procesos de colonización campesina y en contra de diferentes zonas. Y eso ya en los años 80, ya hablé un poco de eso y lo voy redondeando, va a tener como consecuencia una dinámica expansiva de la contrainsurgencia y de la insurgencia. Es una paradoja tremenda que entre más, en ese momento de la historia del país, entre más gasolina se le metió, metafóricamente hablando, a la contrainsurgencia, a eliminar tanto los grupos que estaban alzados en armas en zonas del país, como a quienes se interpretaba que eran expresiones sociales de esas formas de insurgencia, movimiento estudiantil, movimiento sindical, movimiento campesino, etcétera, etcétera, a finales de los años 70 y principios de los 80, se empareja con un crecimiento exponencial del despliegue guerrillero y de las acciones guerrilleras. Ahí tenemos un fenómeno. Frentes de las FARC que habían nacido en el Sumapaz. El Sumapaz es una región muy importante porque ustedes saben que conecta Bogotá por la cordillera oriental y va desencadenando hacia el Meta, hacia el Caquetá, hacia el Huila, hacia el Tolima, o sea, es todo un canal de conexión que es una cuna inicial de las FARC. Esos frentes se desplazan hacia otras zonas en su proceso de expansión desde el 78 y muy fuertemente en el 82 y luego en el 93 de forma masiva. Como se van los de siempre, que además eran incluso familiares de la población campesina del Sumapaz, llegan otros frentes que ya no eran de allá. Llegan otros frentes a darse cuenta que es que el anterior frente cobraba muy poco de vacuna y sube el impuesto de guerra. Y si no pagan empieza a apretar, empieza a reclutar con o sin consentimiento de las familias a jóvenes campesinos. Y asimismo los que venían, por ejemplo, del Sumapaz, o puede ser también de la Macarena, de Vista Hermosa o en diferentes lugares, llegan a otras zonas y llegan con una tarea de expandirse y de tener acciones, de tener economía de guerra. Esto amplifica la cobrada de impuestos, el reclutamiento forzado y cada vez más tanto las guerrillas como el ejército y ya luego estos ejércitos paramilitares que se van formando desde finales de los 70, heredando, como digo, esta dinámica gamonal de antes, se van a consolidar y van a entrar en una espiral descendente de violencia que va a volver a replicar tanto las dinámicas de crueldad de la guerra, las dinámicas de descuartizamientos, de asesinatos de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos, de torturas, etcétera, etcétera, que ya se habían dado en nuestro país en los años 40 y 50. Y asimismo, no solamente la crueldad y la sevicia de la guerra, sino además las cantidades de la guerra. Entonces vamos a empezar a hablar. Un cálculo de la comisión lo establece como en 350.000 a 450.000 personas asesinadas en el marco de la guerra, y pues ya tenemos la cifra del registro único de víctimas que en este mes ya va como en 9.200.000 personas víctimas de desplazamiento forzado.
Una cifra aterradora que si no es porque se crea el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, estamos hablando ya hoy en la unidad de búsqueda de casi 100.000 personas dadas por desaparecidas. La cifra que en el país daban en el 2015 no superaba las 60.000 personas dadas por desaparecidas. Entonces el ejercicio esclarecedor nos va esclareciendo esta atrocidad de la guerra en términos numéricos, esta atrocidad en términos ya cualitativos de la vida misma y de la degradación de la vida, y nos vamos mostrando diferentes cosas. Ya, bueno, termino con esto, te pido un minuto más, Antonio, que tiene que ver con ya lo nuevo de la guerra. Me tocó aquí como irme corriendo 100 años así súper a toda, pero tiene que ver con lo que va a pasar a principios de los años 90. Finales de los 80 y principios de los 90 a nivel territorial. Y es una paradoja muy grande, que casi que si uno ve los manuales europeos, uno diría, entre más democracia, más posibilidad de paz tenemos. En 1988, por fin Colombia entra en el grupo de los países que en América ya era mayoritario, donde los gobernadores y los alcaldes a nivel territorial son electos popularmente. Ya no lo elige el presidente a dedo. ¿Qué pasa? Que eso arrecia la disputa de élites por controlar presupuestos y por controlar poder local. Estamos en una época en donde veníamos de los acuerdos de paz de la Uribe, donde ya se había creado la Unión Patriótica, que había sorprendido en las elecciones parlamentarias del 86 y que ahora ya en el 87 en las elecciones de poderes locales en el 88 vuelve a sorprender y empieza a tener una serie de concejales, de alcaldes, de diputados en diferentes lugares del país. Nosotros luego, bueno, pueden consultarlo en el capítulo de campesinado, hacemos una correlación entre el genocidio contra la Unión Patriótica y las afectaciones al campesinado. Y vemos que las cifras más grandes de asesinados de la UP, aparte de Medellín y de Bogotá, pues que son dinámicas urbanas muy potentes para este partido y para esta expresión política, están ubicados en municipios mayoritariamente rurales que además venían en luchas por la formalización de la propiedad de la tierra, por acceso a más tierras, por acceso a derechos, a vías, a escuelas, etcétera, etcétera. Entonces es en el sur del Meta, es en el norte del Caquetá, es en el sur de Antioquia, es en el Magdalena Medio, es ya en varios departamentos del Caribe donde la guerra ya estaba llegando de la mano del paramilitarismo y de la expansión de las FARC antes en algunas zonas, es donde va a haber, después de Bogotá y de Medellín, las más grandes cifras de asesinados de la Unión Patriótica. Es decir, casa también con ese modelo donde luego la gente huye en los años 50, donde va consolidando formas de vida, donde también se va consolidando la insurgencia y llega la contrainsurgencia del ejército, donde también llega la guerra sucia en contra de la Unión Patriótica. Y luego es hasta ya los años 90 donde aparece con muchísima fuerza las dinámicas indígenas de la Amazonía y las dinámicas afrodescendientes e indígenas del Pacífico colombiano, Nariño, Cauca, Buenaventura y el Chocó. Y también encontramos allí una paradoja. En el momento en el que la Constitución del 91 declara los derechos diferenciales de estas poblaciones, afrodescendientes con la Ley 70, indígenas con la Ley 21 del 91 y con el desarrollo del Convenio 169 de la OIT, es en el mismo momento donde se está dando en la Constitución del 91 la expansión del paramilitarismo y de la guerrilla y donde deciden entrar por primera vez estas dinámicas de la guerra del centro, de la guerra insurgente contra insurgente en estas zonas. Es al mismo tiempo el momento en donde grandes empresas saben que hay oro en el Chocó, que hay una serie de maderas importantes o incluso zonas para deforestar y montar ganado en la Amazonía, ya más recientemente metales raros, etcétera, etcétera. Entonces es el momento donde tanto los actores armados y legales como los grandes intereses económicos ponen los ojos sobre estos territorios en el Pacífico y en la Amazonía. Y en el momento en el que se están desarrollando de forma pionera los derechos de las comunidades indígenas que en estas zonas son y afrodescendientes que en estas zonas son mayoritarias, obviamente está pues, el CRIC y la gente del Cauca pues ya estaba bien familiarizada con la guerra en Colombia, pero la guerra esta guerra que hoy conocemos entra en estos territorios en los 90 cuando al mismo tiempo el Estado le está diciendo ustedes son sujetos de derechos diferenciales y sujetos de especial protección. Es decir, vamos a tener ahí otra paradoja.
Se me quedaron un montón de cosas que tenía ahí como en el tintero, pero Antonio es muy intenso, entonces muchísimas gracias. Continuamos ahí ya en la conversa y de pronto ahí voy metiendo algunos punticos adicionales. Muchísimas gracias, Leonardo. Sí, para que pueda hacer una tertulia, ¿cierto? No podemos seguir haciendo el postdoctorado en el tema. Por supuesto, hay un vacío importante que es el que tiene que ver con la comprensión territorial del paramilitarismo, ¿cierto? ¿Por qué el paramilitarismo se desarrolla como se desarrolla? ¿Cierto? En lo que Alfredo Molano llamaba las rutas del conflicto, y cómo proceden esas maneras de la expansión, por un lado. Pero por el otro lado hay un vacío importante en lo que tiene que ver con el comportamiento de las élites, porque la idea de la conformación del Estado en el territorio tiene que ver también con la forma como las élites deciden esa conformación del Estado. Pero aquí de lo que se trata es de poder, sobre esta base del apretado resumen, hasta donde pudo apretarlo, que hizo Leonardo, la idea es darles la palabra a ustedes, más que la lógica de que le hagan preguntas a Leonardo, también preguntas, es que podamos establecer una conversación sobre los asuntos que a ustedes les hayan sonado, ¿sí? Con respecto a este tema del que no es del capítulo territorial de la comisión, sino de la forma como la guerra, ¿cierto? Como decía Leonardo al comienzo, llegó a los territorios, cómo eran los territorios donde llegó la guerra y cómo se reconfiguraron. Algunos decimos, en términos generales, nosotros configuramos la institucionalidad colombiana, toda, alrededor de la guerra, en los últimos 60 años, el conjunto de la institucionalidad, ¿cierto? Pero esa institucionalidad resulta ser diferenciada en los territorios, o sea, no es una institucionalidad homogénea, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero dicho esto, ¿cierto? Le ofrezco a las personas que están conectadas, que quieran, por favor, levanten la manito para ir haciendo la cola para las intervenciones, y a las personas que están aquí, por supuesto. Entonces, ¿quién dijo Virgencita del Agarradero? Agárrame a mí primero. Leonardo, los dejaste suficientemente confundidos. ¿Eso es bueno o malo? Vamos a ir primero con los virtuales. Sí, si hay alguien a nivel virtual que haya levantado la mano, yo no veo manos, pero... Entonces nosotros arrancamos de acá. Listo, vale. Romper el hielo. Bien, ¿quién quiere comenzar? Aquí ofrezco el micrófono. A ver, arranco yo y doy rápidamente el asunto. Leonardo, muchas gracias por el orden cronológico, por la disertación, como nos fuiste llevando poco a poco por un tema tan complejo que tiene tantos subtemas. Yo no voy a comentar mucho porque sé que el tema del tiempo es oro, pero sí quiero preguntarte algo que me llama poderosamente la atención, de las muchas cosas que dijiste, y fue el tema del desafío metodológico. Lo digo por mi parte académica y como persona conectada con los temas de investigación, como tenemos aquí en la mesa a varios, ese tema es relevante. Hiciste algo que me pareció interesante, pero quiero oír tu experiencia, sobre todo en las discusiones que describiste de cómo lograron ponerse de acuerdo o cómo avanzaron en esa discusión que lo dijiste claramente, metodológicamente incluyó espacio y tiempo. Fascinante, porque debe haber muchas visiones, muchos puntos de vista, muchas escuelas de pensamiento involucradas ahí. Y bueno, quisiera que, si tienes el chance ahora, nos contaras un poco. Entonces, no sé si quieras, Antonio, que
Hacemos el giro Hacemos y va una tomando ronda, nota ahí Leonardo de las, una ronda y entonces Leonardo Exacto. viene después. de las 50.000 preguntas que van a salir y cuestionamientos. Vamos por acá. Bueno, la lleva. Ok. Gracias. Tingo tango. Sí, a mí también me llama mucho la atención el asunto metodológico, digamos, en términos como de la experiencia investigativa, que pues tuvo que configurar todo este esfuerzo, ¿no? Más allá del esfuerzo investigativo, yo siento que muchas de las veces que nosotros hacemos investigación lo hacemos con un velo o con una cierta distancia del objeto que estamos estudiando. Pero cuando estamos hablando de la historia de la violencia en Colombia, yo creo que es bastante difícil quitarnos ese asunto personal que cada uno de nosotros tiene. Cuando tú empezaste a hablar de Córdoba, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Mi familia es cordobesa. Qué vaina tan dolorosa, o la haber hecho parte de una historia tan sangrienta, tan dolorosa. Y entonces yo, cuando tú estabas enfocándote, digamos, poniendo el reflector sobre Córdoba, empecé a preguntarme, bueno, en el momento en el que fue, ¿cuántas armas de cuántos nombres pasaron por ese territorio? Córdoba tiene casquillos de bala de todas las formas de violencia legal e ilegal a lo largo de su historia, pero también cuando estamos denunciando la ausencia del Estado y cuando estamos poniendo el reflector en ese otro lado, por Córdoba han pasado todos los chalecos de todas las instituciones posibles también. Y me refiero a Córdoba, para no decir Colombia y ser muy amplia, pero pueden ser todas las Córdobas del mundo o las Córdobas de todo Colombia, digamos. ¿A quién le ponemos el peso de este casquillo que recogemos de la tierra? ¿Qué chaleco ha firmado qué compromisos o qué intervenciones allí en ese afán, digamos, de hacer presencia de alguna manera, cuando la presencia paraestatal, porque Córdoba vivió un paraestado, o sea, Córdoba tuvo un orden estatal establecido y que funcionó, pero no era del Estado colombiano. Entonces, ¿cuántas Córdobas ha habido, digamos, en toda la historia nuestra? Eso me llamó muchísimo la atención. Yo no quisiera estar en la conexión de los estudiantes que están ahí, me imagino que tomando toda la nota, los estudiantes, y celebro mucho y saludo que haya estudiantes de pregrado aquí, porque este tipo de ejercicios, más que cuestionarnos a nosotros que lo caminamos, son unos ejercicios detonadores para esos estudiantes que están avanzando, digamos, en esos pasos. Yo podría seguir hablando igual que tú mucho tiempo, pero pues me llamó muchísimo la atención el asunto de que el tiempo y el espacio ocurran y no lo podamos resolver aún. Yo creo que parte de la delicia de seguir estudiando un tema en particular es precisamente no llegar a la respuesta y punto, sino poder seguir ampliándola, pero pues a veces también cuando tratamos de esclarecer y cuando tratamos de hacer memoria deberíamos alcanzar un punto. O sea, deberíamos llegar a, caray, si hay quienes todavía estamos o están afirmando que la historia de la violencia viene de 1492 para acá, ¿cuál es el punto? ¿Dónde ponemos los puntos? ¿Dónde en el corcho van los clips, no? Y me parece que todos los esfuerzos, todos los aportes y todas las formas de mirarlo al final van a terminar construyendo muchísima más memoria, alcanzando otras formas de encontrarlo y de verlo que a mí me parece que son las fundamentales. Por eso saludo tanto el ejercicio y el esfuerzo que se hizo en este ejercicio de la comisión. Y yo creo que la pregunta del $1.000.000 es ¿qué vamos a hacer mañana por la mañana cuando recordemos esta conversación, ¿no? Como de qué manera vamos a aterrizar también nosotros estas discusiones y vamos a decantar también otra serie de cuestiones que van saliendo allí. Yo creo que esto, en vez de sacarnos satisfechos de lo bien que estuvo esta noche, debe sacarnos muy incómodos a todos, y esa incomodidad tiene que detonar otro montón de preguntas y de acciones. Gracias a Dios.
Valentina, que está virtual. Le vamos a dar la palabra antes de que empieces. Te escuchamos, Valentina. Adelante, Valentina. Bueno, primero agradecerte, muy interesante, realmente creo que muchas de la historia realmente no conocemos como tan a profundidad, entonces pues en primera medida agradecerte y quería hacerte una pregunta y es como en qué momento en tu investigación o la investigación que hicieron ustedes ven cómo el narcotráfico empieza a intervenir en el conflicto y a acrecentarlo, como ya sea con intervenciones en dinero o políticas. ¿En qué momento el narcotráfico empieza a jugar un papel en el conflicto y empieza, sí, como a intervenir activamente en el conflicto armado en Colombia? Gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Bueno, Leonardo, impresionante cómo en este corto tiempo logras hacer una condensación de toda una historia de violencia y de sufrimiento de nuestro país. Lo haces de una manera pues que aplaudo. Y muchas gracias, sobre todo por la invitación que nos hacen para poder escuchar y participar en estos espacios. Mis palabras irán en dos momentos. Uno primero dos momentos que me llaman mucho la atención. El primero es cuando nos hablas y nos cuentas que hubo una línea de partida, un punto cero. Ahí me surge una reflexión, solamente una reflexión, y es, bueno, ¿será que la verdad tiene un proceso o tiene un momento de caducidad o tiene, por así decirlo, una vigencia? Y entonces entendería uno que la verdad es directamente proporcional a la memoria o a la historia que podríamos levantar. Eso solo lo dejo ahí como reflexión, porque esto nos lleva también a unas obligaciones del hoy, del presente, del momento que estamos aquí, y tal vez la Comisión de la Verdad la ha recogido, y es que tenemos que garantizar esa memoria también para nuestras futuras generaciones, y buscando sobre todo que no se repita, ¿no? Que es como esa premisa. Esa era la primera reflexión que tenía. La segunda, que también está en tonalidad de las dos intervenciones que me anteceden, y es el tema metodológico, el tema investigativo. Como docente y investigador, siempre me ha preocupado una categoría que se llama la territorialidad. Y hablabas tú ahora de espacio y de tiempo. Y esto se involucra cuando uno quiere percibir esa territorialidad. Leonardo inicia diciendo, la guerra se adapta a los territorios, se ha adaptado a esos territorios. Las características de la guerra se han empezado a tragar las formas de los territorios, como si entendiéramos que la guerra es algo que se mueve, algo que tiene como, es que no quisiera decirle, pero que es dinámica. Sí, hablemoslo de dinámica. Y en ese sentido, quisiera saber si esas territorialidades que surgen en esos lugares tienen unas características específicas de violencias y de guerras. Tal vez en el discurso de lanzamiento que hacía el padre Francisco de Rus del informe de la comisión, nos decía algo por ahí en una frase y nos nombraba lugares y tipos de violencias de esos lugares. Entonces decía los cuellos cortados, los hombros destrozados de tal parte. Tal vez por ahí hay una forma de atender esas, hay unas pistas que nos vuelven a nosotros como profesionales, nos hacen un llamado para empezar a actuar y hacer como una atención a ese tipo de violencias. No podríamos hablar, y eso ya lo decían muchas veces
de una construcción de paz homogénea o de una construcción de paz igual para todo nuestro territorio, y la prueba es esta Comisión de la Verdad. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, quisiera hacer una pregunta muy rápida, de pronto hasta banal, pero quisiera que me contaran como el chisme de por qué en el pleno de los comisionados, bueno, es evidente, Leonardo lo mencionaba, que el 58 es por el Frente Nacional y evidentemente pues tenía que ponerse una hora cero, porque si no pues no hay cómo metodológicamente y en tiempo y en fin, pero ¿qué los llevó a tomar finalmente esa decisión del Frente Nacional y no el inicio de la República Liberal en el 30, o más atrás en la hegemonía conservadora, o más atrás en la Guerra de los 1000 días, en fin? ¿Qué hubo detrás de esas discusiones para finalmente tomar esa decisión? Así es con Antonio. Bueno, así como aquí hablábamos de la Córdoba, nosotros también tuvimos el norte de Santander, que yo sé que por el tiempo, y Leonardo, muchas gracias, la verdad. Iba a intentar llegar, quería llegar allá, y a Nariño. Pero Antonio no dejó. Mentiras. No. Ahí también tuvimos otro estado. Yo recuerdo cuando trabajé en la Corte Suprema de Justicia en la comisión, Mancuso decía, es que yo fui el estado, yo casaba, yo era todo en el norte de Santander, y me dolió porque es la falta de presencia real del Estado, que pues Leonardo decía, sí hubo realmente presencia, pero no lo suficiente. ¿O qué tipo de ¿O qué tipo de presencia del Estado? ¿Sí? Entonces es triste, y que aún seguimos, que es lo que hablábamos con Olga, seguimos en esa lucha de que en el norte de Santander también haya voz, se escuche, y que gracias a esto se están escuchando. Entonces, pues eso es lo que quería. Y muy curioso que entre más democracia, más conflicto, es lo que decía Leonardo, pero ¿qué forma? Pues los colombianos hemos visto que la forma de manifestarnos y de hacernos escuchar es a través del conflicto. Eso quería. Muchas gracias. Julia, perdóname. Tranquila. No, yo aquí como debatiéndome entre la desesperanza y la luz, ¿no? Entonces, claro, yo pienso en Bojayá y quiero llorar, y pienso en Toribío y quiero llorar, y pienso en Valledupar y en la sierra y quiero llorar, y es como esta herida que no la tramitamos, estamos ahí. Y otra vez Leiner amenazado, y es como maldita sea, ¿por qué? ¿No? Es como esta. Pero entonces veo Ucrania y digo, no, estamos hechos. Claro, es decir, allá la discusión es de armamento. Aquí el compás son las víctimas. O sea, aquí tenemos, en medio de todo este dolor profundo con causas estructurales que no parecemos terminar de resolver, está la claridad de los pueblos étnicos de pararse en una clarísima política de paz. ¿Sí? Está la decisión de las mujeres de nombrar la violencia sexual con todas las letras. Aquí hay movimientos campesinos dándose las pelas por tener condiciones de vida digna, es decir, esos 9, casi 10 millones de víctimas, de las cuales efectivamente casi 8 millones son solo desplazamiento forzado, ¿sabes? Nos trazan el horizonte, porque de lo contrario es que si enumeramos los hechos victimizantes y le ponemos geografía y le ponemos el dolor de esos 10 millones, es que no podemos. Y cada uno de nosotros tiene una historia personal, y mi primer recuerdo es una bomba de Pablo Escobar a los 5 años. Ese es de mis primeros recuerdos. Es decir, aquí todos tenemos nuestro propio terapeuta, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que encontrar un compás de esperanza en alguna parte, porque esto es profundamente desgarrador, pero creo que hay oportunidades. Y creo que todo esto que hemos construido metodológicamente, es decir, todos aquí que hemos hecho una tesis de maestría sobre conflicto armado, empezamos, bueno, ¿cómo es donde empiezo a contar la historia para explicar esto? ¿Cómo dónde me ubico para que esto tenga un hilo? Yo en la mía hablé de reclutamiento forzado de mujeres indígenas por parte de las FARC, y me tuve que parar un poco ahí, ¿no? En esas decisiones, ¿cuándo se toman esas decisiones? ¿No? Y creo que
todos podríamos hacer 1.000.000 de preguntas, pero si de algo ha servido este tránsito profesional de crecer en la Defensoría del Pueblo, de crecer en la rama judicial, de crecer en las ONGs, de construir una institucionalidad para las víctimas, para la paz, pues tiene que ser para que busquemos salidas que valgan la pena para esas millones de víctimas hoy, no solo hace 100 años, hoy en Bojayá, hoy en Toribío, hoy en los Montes de María, porque es que a eso es a lo que nos debemos, de lo contrario es un ejercicio que se queda en lo intelectual y ahí no transformamos nada. Era eso. Ahí dice paso. Quedó grabado ahí. Quedó grabado. Leo. Sí, listo. Voy a intentar ser breve, ahora sí, lo prometo. Perdón, creo que no. Perdón, tú tienes micrófono propio, no te apoderes del mío. Y, Tú me lo diste. No, pero yo quiero ponerle un picante adicional, Leo. Y es el siguiente. Nosotros, en la comisión, uno de los avances de la comisión es que tradicionalmente nuestra mirada del conflicto, tanto desde el lado del Estado como del lado de la sociedad, ha estado alrededor del body count, o sea, del número de muertos, etcétera, etcétera. Yo creo que un avance importante de la comisión es el trabajo sobre el entramado, ¿sí? De cómo los que aprietan el gatillo, los que ponen, sí, son parte de, pero ahí no termina la vaina, ¿cierto? Si pudieras mezclarle a estas inquietudes el tema de no solo de las élites, sino de los entramados que se encontraron a nivel territorial. Por ejemplo, uno termina absolutamente sorprendido que uno de los más grandes financiadores del paramilitarismo en ciertas zonas del país y de los mayores acumuladores de tierra en el país nunca estuvo preso. Víctor Carranza. Nunca. Que hizo una gran fiesta para celebrar cuando tuvo control sobre el primer 1.000.000 de hectáreas. Y nunca estuvo preso. O sea, ¿qué pasó con esa institucionalidad, ya no en el sentido del territorio, sino de esa relación nación-territorio? Listo. Verdad, es que es... Bueno, hay como 2 o tal vez 3 hallazgos que no alcancé a desarrollar, pero que las preguntas de ustedes me los activan, entonces las voy a poner muy rápidamente y tienen que ver mucho o todo con el comentario de Antonio. El primero es que se encuentra que entre 1982 y algunos dirán hasta nuestros días, otros dirán que más o menos hasta el 2013-14, se ha llevado a cabo en Colombia un proceso de contrarreforma agraria violenta. ¿Por qué contrarreforma agraria violenta? Porque la ley 200 del 36, pero sobre todo la ley 135 del 61, llevó a cabo un proceso de repartición de tierras muy tímido si se compara con otros países del continente, excluyendo a Cuba, estoy hablando de México, estoy hablando de... muy tímido, pero que igual implicó, por ejemplo, en el Caribe colombiano, una repartición efectiva de la tierra alrededor de los Montes de María, alrededor de las cuencas del San Jorge y el Sinú, alrededor de algunas zonas de ladera media y baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, comunidades campesinas. Y se puede evidenciar que en esas zonas, por ejemplo, bueno, algunos municipios del Magdalena Medio, en algunos municipios de Nariño, tierras o zonas donde hubo procesos de repartición de tierra a comunidades campesinas en los años 60, luego fueron objeto de enormes fenómenos de desplazamiento y desplazamiento forzado de personas y despojo de tierras. Nosotros cogemos una cifra en algunos municipios, sobre todo de los Montes de María y de otras subregiones del Caribe colombiano, y encontramos que en municipios
donde habían sido muy altas las tasas de repartición de tierra registradas por los gobiernos de los años 60, había sido muy alta la tasa de desplazamiento y son muy altas las reclamaciones en restitución de tierras, y para colmo aumentó muchísimo el índice de Gini que mide la desigualdad, el índice de Gini de tierras. Entonces hubo una concentración de la tierra violenta, que luego también hay reconfiguración, que es lo que empezamos a encontrar sobre todo en regiones como el Caribe, también de cómo vota la gente en esas zonas. O sea, hay todo un cambio y uno podría incluso explorarlo, el informe no llega hasta allá, pero se podría explorar incluso en formas ya como formas culturales y de apropiación misma de la tierra, de la economía, de la vida de la gente, de la colectividad, etcétera, etcétera. Y eso avanza la MOE. Uh-huh. El tema de la y ahí hay, exacto. Las Uh-huh. circunscripciones territoriales del paramilitarismo. El otro que tiene, y eso tiene que ver todo con lo que tú dices de Córdoba, porque además ese es uno de los lugares, Córdoba junto a Sucre fueron los dos departamentos emblema de la reforma agraria de Lleras, y luego fueron los lugares emblema del paramilitarismo en el Caribe, y está totalmente vinculado ahí pendularmente el asunto. Hay otra cosa que también le pega a Córdoba, pero también le pega al Catatumbo muy fuertemente, que es otro de los hallazgos que tiene que ver con esto que ustedes plantean, y es que se encuentra que durante la guerra se han dado, y digo van porque sigue sucediendo, establecimiento de órdenes sociales violentos en territorios, que va mucho más allá de decir Mancuso, yo fui el Estado, y que incluso cuando lo decía casi que echándose flores, yo administraba la salud, yo resolvía conflictos, claro, lo hicieron ellos, pues porque implicaba su estrategia de control territorial, lo hizo las FARC en muchas zonas. Sí, un robo de una gallina lo dirimían, una infidelidad lo dirimían desde los conflictos más cotidianos hasta los temas más estructurales. Hacían reforma agraria, limitaban la tierra, esta finca es para usted, esta para usted, esta para usted. Construían carreteras. Y también impidieron que se hicieran carreteras, porque en muchos momentos, incluso cuando había plata del Estado para que se hiciera la carretera, en el plan de rehabilitación en los 80 o a principios de los 90, no les convenía en la estrategia de guerra que por ahí trazaran una carretera donde entraran camiones. Entonces se oponían violentamente, incluso en algunos momentos amenazando y hasta asesinando a los líderes que promovían que hicieran esas carreteras, ¿cierto? Y ahí encontramos que esos órdenes sociales tenían que ver con el control territorial mismo para estar seguros en una zona, en algunos casos de guerrillas para intentar hacer pequeños experimentos de cómo es su revolución rural, muy fuertemente en términos de control territorial para la guerra, ya en un control muy de corto plazo, tenemos ya el batallón está acá, entonces no puede haber carretera, volamos puentes, así eso implique que los niños ya no pueden pasar a la escuela, no importa porque primero están los objetivos tácticos de la guerra en el corto plazo, y por otro tema muy fuerte en la economía. Encontramos, y eso tiene que ver con la pregunta de Valentina, que alrededor de finales de los años 70, de forma masiva en el suroriente del país, pero ya se había dado en el Caribe, de estos grupos pagados por gamonales ahora, nutridos por dineros de la marimba, de toda la bonanza marimbera a finales de los 60 y principios de los 70, que tenían un interés, estos ejercicios de órdenes sociales de control de la vida en el territorio, de proteger e incentivar las economías de guerra. Hay una cosa que encontramos de castigos ejemplificantes donde entran tanto narcos como las FARC castigando gente simplemente porque le vendió la carga de coca a otro. ¿Sí? Entonces, o sea, hay gente que asesinan o desplazan porque le vendió la carga de coca a X y tenía que vendérsela al frente. Incluso encontramos casos donde un frente de las FARC compra la coca y otro frente llega y castiga a los campesinos cocaleros por habérsela vendido al otro frente. Digamos ya en fenómeno, porque manejaban economías independientes. Eso también está ahí y es muy fuerte y tiene que ver con esos entramados, con cómo se va mezclando eso. Encontramos casos como en Rivera donde las FARC asesinan a concejales que estaban votando en el espectro político de cualquier estudiante de ciencias políticas, diría, esta gente está votando hacia la izquierda o al menos es una tendencia, y los asesinan. Y luego encontramos que habían alianzas, tal vez hay también, pero también en otras zonas comprobadísimo, de políticos locales, concejales, gobernadores, diputados conservadores que se aliaban en el corto plazo con las FARC, pagaban vacuna o tenían alianzas ahí. Guerra entre FARC y el ELN a partir del 2008, donde en Nariño
los rastrojos entran a apoyar al ELN para pegarle a la retaguardia a las FARC, pues los tenían arrinconados, o en el Catatumbo, el ejército entrando a apoyar a las FARC pegándole a la retaguardia al ELN, que uno diría otra vez, en el espectro ideológico del estudiante de ciencia política diría, pero ¿cómo así? Si no se supone que es que ambos son revolucionarios de izquierda y tal, y aparece, digamos, en esos entramados allí de la guerra total. Sobre lo que tú planteas yo creo que es difícil encontrar, yo creo que se encuentran más similitudes que diferencias entre las dinámicas de la crueldad de la guerra. Es decir, control sobre el cuerpo de las mujeres, violaciones, descuartizamiento, los encontramos en el eje cafetero en los años 50, los encontramos en el Caribe en los años 90, los encontramos en el Catatumbo a principios de los 2000, los encontramos en la masacre de Tacuelló, donde un frente disidente de las FARC asesina a su propia gente, la tortura, la descuartiza, la entierra viva. Ahí casi que uno diría, no, es que, porque también es fácil caer en estereotipos, no, es que en el Caribe como son así tenían estas formas y en Nariño estas. Al contrario, yo ahí lo que veo, pues lo que hemos visto es más similitudes, de que ya el nivel de degradación de la guerra, independiente si estás en pueblo indígena, afrocaribe, andino, se va degradando y va cayendo en dinámicas de crueldad. Esto tuvo una consecuencia política, filosófica y metodológica muy importante en la comisión. Y es que en la comisión abandonamos toda idea de crueldómetro. De crueldómetro. Sí, de medir a ver quién es más cruel. De medir a ver quién es más cruel. Y la segunda, que es muy importante y tiene que ver ya con otra cosa que mencionaré al final, es abandonar toda idea de juicio moral nuestro. Toda idea de juicio moral nuestro. Porque aquí este no es un escenario de buenos y malos. Para decirlo como lo dice Pacho, la guerra, todo lo que toca, lo daña. Todo. De acuerdo parcialmente, ya. Ese era el picante, esa sí estuvo bien picante. La otra idea, ya cerrando, es claro, no es un hallazgo teórico que entre más democracia, más guerra, no. Pasó acá, tal vez pasó en otros lugares del mundo, yo la verdad no lo sé, pero pasó acá. Pasó en el marco de la descentralización política y pasó en el marco de que ahora la disputa por el poder del Estado y lo que eso implica, tomar decisiones, controlar gente y controlar enormes cantidades de recursos. No hay empresa privada en Colombia ni de cooperación internacional que tenga más plata que ¿cuánto estamos ya ahora? 280 billones de pesos anuales que administra el presupuesto general de la nación, sin contar regalías y transferencias. Solo ahí es mucho dinero. Tener el Estado es tener mucha plata. Tener control de gente, tener control de decisiones. Eso implicó, como en cualquier lugar del mundo, que las disputas por el poder se hacen en serio. Y en Colombia, acostumbrados a disputar por el poder con las armas en la mano, pues era ¿cómo es que se dice? Un cóctel explosivo. Pero eso no significa que tenemos que dejar de buscar más y más democracia. Al contrario, fue un acto heroico de la gente de la UP, del nuevo liberalismo, de un montón de gente que aún en medio de la exacerbación de la guerra decidió lanzarse a ser candidatos. ¿Sí? Muchísima gente hubiera salido del país inmediatamente. Y hoy tenemos un presidente de izquierda. Por ejemplo. O sea, al contrario, es gracias a toda esa lucha por la democracia, y entonces creo que eso también es muy importante tenerlo claro. Y finalizo con, creo que ya dije lo de narcotráfico, y es que casi que desde la aparición de las platas del narcotráfico está involucrada también la guerra, entre otras. Eso fue un debate duro en la comisión. ¿Qué es conflicto armado y qué no es? Había quienes decían, en San Andrés y Providencia no hay conflicto armado, porque no hubo frentes de las FARC, porque no hubo bloques tradicionales, No, la guerra de allá ha tenido que ver con que las islas eran un brinco para los temas de narcotráfico y eso trae guerra, exacto, para luego Centroamérica, los diferentes lugares para buscar Estados Unidos, Europa. Entonces, no, es que hay una frontera conceptual donde hay violencias del narcotráfico que sí son conflicto armado y otras que no lo son. A mí me parece personalmente necio ese debate, porque la gente lo está viviendo ahí en concreto, o sea, no es como, no, yo soy víctima, no, o sea, es gente donde está muriendo, siendo amenazada, siendo extorsionada, siendo controlada en su vida por Carranza y su negocio de las Esmeraldas y su alianza con González Gacha,
o las alianzas que tuvieron en un primer capítulo ellos con las FARC controlando negocio de esmeraldas y cocaína, y luego ya la guerra que estalla entre ambas, que es realmente el origen de esa guerra, donde luego ya entra Pablo Escobar, el MAS, etcétera, etcétera. O sea, desde que empieza a ver, y ahí sí no es un problema del narcotráfico, y en eso creo que el informe de la comisión es taxativo y me gusta mucho en eso, el problema es la ilegalización de esas cosas. Si alguien tiene ganas de meterse lo que quiera, debe tener derecho, si es un adulto, a meterse lo que quiera, debe ser legal y totalmente regulado por el Estado, para untarse, inyectarse, olerse, fumarse, lo que quiera, porque eso garantizaría primero los derechos a que consuman cosas de calidad reguladas por el Estado, y segundo, que no se expanda esto es una cosa que yo siempre ponía en clase en ciencia política de la Javeriana, y era: no hay ninguna otra mercancía en el capitalismo que crezca tanto en su transporte, en su precio, no en su valor sino en su precio, como la cocaína. Usted a pesos del 2018 compraba en una cocina en Tumaco, en un cristalizadero en Tumaco, una libra de clorhidrato de cocaína, 8 millones de pesos. Manteniendo los mismos pesos del mismo año en pesos, si esa libra de cocaína logra ponerse en Australia, vale 580 millones de pesos. Esa misma. No hay nada en el capitalismo que crezca tanto su precio solo por ser transportado como la cocaína. Nada. Entre otras porque tenemos ahí un tema geográfico, es que la bendita hoja de coca solo crece en estas tierras. La han intentado poner en África, no crece. La marihuana crece en otros lados, el opio crece por otro lado, la coca no. Entonces, ahí está. Y es un problema muy fuerte. Y finalmente, y ya con esto cierro, claro, no es un tema de buenos y malos, pero sí hay un tema de responsabilidades. Sí hay un tema de responsabilidades donde la apuesta de la Comisión de la Verdad era aprovechar su esquema extrajudicial para buscar y contar verdades así no fueran judiciales, así no hubiera una sentencia, un fallo de un juez que dijera: este fue el responsable. Aparte de responsables, hay claros beneficiarios. Hay gente que ha servido, puede que nunca ordenó un asesinato, pero sí se enriqueció en el marco de esa guerra. Logró consolidar poder político en el marco de esa guerra. Y eso hay que contarlo. Y yo realmente creo, estoy seguro, y ojalá y me equivoque, pero creo que en los archivos de lo que trabajó, de todo el enorme trabajo de cientos de investigadores que trabajamos en la Comisión de la Verdad, había más cosas que contar de lo que salió finalmente impreso en el informe. Y termino con esto, y hay dos posturas. Hay unos orígenes de un conflicto que luego se volvió armado, y entonces hay que intentar mirarnos a los ojos, tomarnos de la mano, reconciliarnos, contarnos un poco la verdad, buscar justicia, reparación y no repetición, y al menos conjurar de ese conflicto social la parte de la guerra y la parte de los muertos y la parte del desplazamiento y de la violencia. Y hay otras posturas que ponen en duda una parte de eso, y es si esta guerra de larga duración empezó porque se cerró la democracia, porque se acumuló violentamente la tierra y la riqueza. Tal vez no solo basta con silenciar los fusiles, sino con superar las restricciones de la democracia, que creo que en eso vamos avanzando terriblemente, y con superar los temas de la restricción en la equidad de la repartición de la riqueza. Y tal vez eso esté atado junto a otro montón de temas como la legalización de la cocaína y otros temas, como para buscar ahí sí esa paz total y esa paz definitiva, y ojalá ya poder legar a las siguientes generaciones un país bien distinto al que vivimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y ahí para atrás. Gracias Leo. Y decía que quería dejar para el final, porque todo esto que hemos contado, todo esto que lo contamos sobre la base de 3 dimensiones que definió la comisión. Y es que nosotros no éramos una institución de investigación. Nosotros éramos una institución resultante de un acuerdo de paz, en primer lugar, resultante de un acuerdo de paz, y con una tarea hacia la sociedad, no una tarea académica de esclarecimiento. Ese es un primer asunto muy importante. Pero en el camino de lo que nos fuimos dando cuenta, y esa es otra transformación metodológica importante,
es que el esclarecimiento es un acto político cotidiano. Es decir, como decías tú, no había posibilidad de tomar distancia. No era un objeto de investigación allá que nosotros investigábamos. Era una práctica. Yo esta tarde en una intervención contaba que yo estuve si no la primera, la segunda reunión que hicimos con el antiguo secretariado de las FARC. Y estuve con la última que hicimos con el antiguo secretariado de las FARC. Y participé en todo ese tránsito. Y yo pongo esta metáfora. Yo me imaginaba en ese tránsito a esa persona del secretariado en medio de la selva, los sonidos y todo lo demás, afeitándose por la mañana y diciendo: estoy en el lado correcto de la historia. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por mi pueblo, ¿cierto? Igual. Que fue el discurso de Carlos Castaño cuando nacieron. Y fue el discurso, y fue el discurso de Iván Márquez en Oslo. Y de Iván Márquez en Oslo. Y el discurso en diciembre pasado de Antonio García en Caracas. ¿Cierto? Yo me lo imagino. El man, sí, perfecto. ¿Cierto? Y ese mismo man, 3 semanas antes que presentáramos el informe, diciendo: mierda, con la idea de que estábamos en el lado correcto de la historia, nos dimos permiso para hacer todas las barbaridades posibles. Y esa transformación de ese sujeto, de esa persona, de arrancar diciendo estar del lado correcto de la historia, me daba todos los permisos a decir: no era cierto, yo no tenía permiso para hacer eso. Es una vaina muy potente y que tiene que ver con la posibilidad de recuperar la ruptura ética que le permitió a todos los actores, al Estado, a todos los actores, traspasar todas las barreras y justificar traspasar todas las barreras. Yo recuerdo que en una de las primeras reuniones yo le pregunté a uno de esos miembros del secretariado: óigame, después que ustedes pusieron unas minas antipersona y cayeron unos niños campesinos en esas minas, ¿qué reflexión hicieron? Y en ese momento su respuesta fue: esas cosas pasan en la guerra. Lo de Berlín, ¿no? Lo del Cerro Berlín. Era por ahí. Era por ahí. Esas cosas pasan en la guerra. En la guerra se ponen minas y hay muchachitos que se meten por donde no se debían y ¡tan! Se mueren. Y en la primera intervención colectiva que hizo el secretariado, planteó una serie de temas y el último tema se llamaba la autocrítica de las FARC. Nunca llegamos a ese capítulo de la presentación de ellos. Fue en el proceso de 4 años, y ese es el último elemento que yo quiero destacar. Hay unos intangibles resultados del trabajo de la comisión que tenemos que apropiar. Y esos intangibles tienen que ver con esas transformaciones de personas. ¿Sí? En términos personales, cuando se fue la luz en Necoclí un día, yo me escondí porque yo sabía que en Urabá, cuando se iba la luz, mataban gente. Más sabiendo que al lado del helicóptero de la policía estaba el helicóptero del alemán. ¿Sí? Cuando se hizo el primer encuentro por la verdad, mi cuerpo dice la verdad, en Cartagena, las víctimas no permitieron que los victimarios estuvieran y que se vieran.
Y el acuerdo que hicimos es que los victimarios iban a estar en uno de los palcos del Teatro Heredia, ¿cierto? Donde no se pusiera la luz. La producción incluyó eso. Solo que ellos se escucharan y que no se vieran, porque las víctimas no aceptaban verlos. ¿Saben quién escoltó al alemán para que estuviera en el Teatro Pedro de Heredia? Yo. Y cuando llegó, me dio la mano. Y yo sabía quiénes había matado de los sindicalistas en Urabá. Y yo sabía que ese día uno de los que podía ser objetivo del alemán era yo. Aquí también hay una lección para las personas que estuvimos en la comisión. No solo que no podíamos ser distantes en el sentido de reconocer allá hay unos objetos sobre los cuales trabajamos, sino que todo esto te pone a hacerte preguntas sobre hasta dónde tienes que llegar si quieres la paz y la reconciliación. Para decirlo de alguna manera, tenemos que lograr la paz política, aquella que, para lo que sí funcionó el Frente Nacional. Tenemos que lograr la paz social, a lo que necesitamos las transformaciones estructurales. ¿Sí? Tenemos que lograr la paz armada, ¿cierto? A lo que aquí tiene que ver con todos, porque la característica, para nosotros la vaina estaba fácil, eran las FARC, eso era un ejército y eso. Ahora con los actores diversos, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos que hacer la paz con la naturaleza. Y eso significa una cantidad de vainas. Entonces el desafío que tenemos es un desafío de reconocernos en la necesidad de hacer del propósito y de la construcción de un proyecto de nación en paz, porque hasta ahora hemos hecho el proyecto de una nación con desarmes, no de una nación en paz. Este sería el momento de un proyecto de una nación en paz. Dicho esto, muchísimas gracias por la presencia. Muchísimas gracias a las personas que han estado pacientemente conectadas. Aquí uno con vino la pasa mejor que allá frente. De pronto tienen vino allá también. Pero yo espero que hayan podido. Vea. Salud. Yo espero que hayan podido, pues, conectarse en el sentido de este ejercicio de este país que sufrimos, pero que adoramos. Adriana. Antonio, yo quisiera decir dos cositas. Gustavo, adelante. Gracias. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy embajador del gobierno de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Quisiera hacer dos pequeñas observaciones a agradecerle a Leonardo por su muy interesante presentación. La primera es la siguiente. El Frente Nacional debe ser un pacto entre los dos partidos conservadores de la los dos partidos, claro, los dos partidos, el Frente Conservador para el poder, implicó más gente. Lo que es que el principio se hizo solamente en práctica. El principio de la nacional. Eso solamente lo pasa por ese texto. Pero hay un pacto no escrito que implicó la repartición del poder
por la adscripción de unas funciones a los militares. El Pacto de Defensa Nacional es un pacto de formación de un gobierno de un Estado, de una república militar, una república interiorizado en el interior de los militares como socios de la protección gubernamental y con la función autónoma de manejo de la orden pública. Y eso tuvo unos efectos en el parlamentarismo, en el estado de sitio prolongado, en el estado y la forma que, además de estos actores estaban ahí, también implicó un pacto con los empresarios, a los cuales se dio un manejo de una parte importante del Estado en relación con los temas económicos fundamentalmente, pero de su participación en diversos espacios estatales de manera privilegiada y en menor medida también con la jerarquía de la Iglesia Católica, al menos en los primeros años de la práctica. Pero quería destacar sobre todo ese hecho de la presencia de las fuerzas públicas militares como socios de la coalición gubernamental o estatal de la Defensa Nacional. Y segundo, Leonardo nos llevó, como el primer presidente que mencionó fue Iván Ayala, por supuesto que tiene un puesto especial en la historia. Realmente honroso, porque no como él en particular acentuó esa autonomía de los militares. Pero, aunque cada uno de sus antecesores tuvo su responsabilidad, tal y otro que sobresale, tiene transparencia. Porque en transparencia, sobre todo en el punto de más de el principio de establecer que llegó hasta con motivo de la realización de una vuelta por la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo. La vuelta pasó y en medio de estar al sitio hizo dos cosas, entre muchas otras importantes en esta historia: el bombardeo del Pato, para los verdaderos del chiquito, Italia, que en atención a los reclamos del conservador Álvaro Gómez, que no era parte de la facción de Valencia, pero que trabajó unas cárceles que hizo un diputado de la cárcel, reclamó que se hicieran para acabar con lo que se llamaba la represión del presidente. Y luego, bueno, además el establecimiento de la Oficina Federal Militar para lograr las índices, de una costumbre hasta la de los 80 con la Corte Suprema, y en tercer lugar, la introducción de una norma de la actuación legal de los irregulares que fue el párrafo tercero de la Constitución del 1995, el Estado de sitio, que autorizó la entrega de armas de los trabajos militares a las juntas civiles de defensa militares, que luego la norma de una única normal que se ha encontrado en la entonces el papel de la Valencia
esta materia, y además de dedicarse a mandar datos y hacer otras cosas, el público tiene esos legados, también es importante. Bueno, eso era lo que quería. Totalmente de acuerdo. A usted, Gustavo. Totalmente de acuerdo. Sí, estamos totalmente de acuerdo, por supuesto, Gustavo. Y quisiera cerrar sobre la base de que Leonardo dijo, de eso le toca a Antonio. ¿Cómo fue la decisión de arrancar en el 58? ¿Cómo fue la decisión de arrancar en el 58? Dos aclaraciones necesarias. La primera, nunca dijimos que el 58 era el origen del conflicto en Colombia. Nunca. Lo que tomamos fue una decisión metodológica y usamos 3 criterios. El primer criterio, cuando había finalizado, tanto en términos formales, la firma como en términos de las prácticas violentas, la última racha de violencia política. Primer criterio. Y eso nos da Frente Nacional. Segundo criterio, ¿sí? Cuando comienzan las formas armadas típicas de la insurgencia, con motivación política. Entonces, década del 60. ¿Sí? Ese fue el segundo criterio. Y el tercer criterio, que para nosotros fue muy importante, a partir de cuándo podíamos utilizar como cartabones los cartabones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Juntando esos 3 criterios, dijimos, arrancamos con nuestro trabajo en 1958 y tenemos que llegar, porque lo dice nuestro mandato, hasta 2016. No es que el 2016 terminó el conflicto, es que no, de acuerdo con nuestro mandato teníamos que llegar hasta 2016, ¿cierto? ¿Y cómo resolvemos el hecho de que es imposible en términos de la historia, ¿cierto?, decir, de aquí para atrás no hubo nada que contribuyera a lo que pasó a partir del 58? Dijimos, lo resolvemos diciendo, todo esto antes lo vemos como un contexto que hizo posible que pasara lo que pasó después del 58. Ahora, es muy importante y yo los invito a una mirada sobre el informe de la comisión en una doble dimensión, en la dimensión de encontrar cuáles son las continuidades, pero también cuáles son las inflexiones que se encuentran en el proceso de la Guerra Colombia. No ha sido igual durante 60 años, ni 5. No ha sido la misma guerra. No ha sido la misma guerra ni siquiera en los mismos territorios. También en los territorios ha habido inflexiones de la guerra. Y ese es uno de los problemas más serios para terminarla. El hecho de que nuestra guerra es una guerra mutante. Nuestra violencia es una violencia mutante, ¿cierto? No es la misma pelea de los kurdos a través de la historia. Es una guerra mutante. Y eso hace tan difícil terminarla. Pero además, en pocas partes del mundo concurre, ¿cierto?, ser el único país donde crecen las 17 familias que tiene la hoja de coca. ¿Sí? Para que no lleguemos a la conclusión de Eduardo Pizarro, de que nuestro conflicto se lo debemos a nuestra geografía y a nuestro territorio, sino que nuestro conflicto tiene muchísimas variables y una de las variables que determina cómo se expresa es el territorio. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta